Omraam Mikhael Avanov. En el fuego del amor. Intercambiemos en la presencia de nuestra presencia. Preguntas y respuestas. Junio de 2015. Entonces, queridos amigos, he vuelto. Antes de todo, vamos a quedarnos en silencio unos minutos, a fin de impregnarse de silencio. Luego, simplemente escucharé las preguntas que puedan nacer en vosotros hoy, a través de lo que habéis entendido y de lo que habéis vivido. Silencio. Entonces escucho ahora vuestras preguntas, porque por supuesto no son necesariamente sus preguntas personales, pero pueden referirse, pienso yo, con lo que se desarrolla sobre la Tierra, a muchísimos hermanos y hermanas. Entonces escucho vuestras preguntas. Todo lo que se refiere al fuego. Pregunta. Hildegard dijo que cuando pedimos ayuda, bastaba con estar simplemente en presencia. ¿Esto significa que hay que negar las ayudas materiales que se presentarían? No hay ninguna implicación lógica en este tipo de pregunta. No estoy seguro, incluso, de haber realmente entendido de lo dicho. A partir del momento en que estáis en vuestra presencia, toda ayuda, noción de petición, se hace superflua. Pero nunca se dijo que había que negar, justamente, lo que la providencia o la luz, o sus hermanos, sus hermanas os aportan. No entendí bien entonces, tal vez. Yo decía de pedir ayuda no para sí sino para alguien quien la necesitara. Entonces seguimos desde el principio, esto quiere decir que, porque ahí entiendo aún menos. Fue dicho por Hildegard de Bingen que hasta ahora, hacían falta mínimamente una atención y una intención y que desde ahora en adelante, con los fuegos que se despliegan, solo tienen que estar presente y la inteligencia de la luz actuará. No sois más, de ninguna manera, quienes piden o que actúan. Pueden por supuesto continuar de hacerlo, pero no entiendo bien con el hecho de aceptar o negar lo que sea. Ahora comprendí. Entonces es perfecto. Yo aún no he entendido nada, pero no importa. Pregunta. ¿No estaríamos ya en sexta dimensión, por lo menos en algunos lugares? Lo que quiero decir por ahí, es que efectivamente hace algunos meses les había dicho que la luz adamantina se depositan preferentemente allí donde se encuentran los elementales, pero también ciertas estructuras. No voy a volver sobre eso ni dároslos. Los círculos de fuego, por ejemplo, pero no solamente. Hay, por ejemplo, lugares donde están presentes hermanos y hermanas ya liberados. Ahí, no hay necesidad necesariamente de ser varios, pero efectivamente un ser liberado a él solo se vuelve un vórtice de luz, no para él, no para manifestar algo, pero simplemente para servir de relés. Pero este relés no necesita que pidáis para actuar. Esto completa finalmente lo que entendí en la pregunta anterior. Allí haces la pregunta en relación a lugares, pero por supuesto que hay unos lugares, yo diría, un poco más favorecidos. Son un poco más favorecidos por la luz, independientemente incluso diría de toda intención humana o de toda presencia humana. Primero, tienen los vórtices y los depósitos de partículas adamantinas que se manifestaron y se difundieron cerca de todo lo que está ligado a los elementos naturales, es decir, a los pueblos de los elementos, por ejemplo los elfos, por ejemplo las ondinas, por ejemplo los silfos o los gnomos. Esto una cosa. Pero tienen también lugares que son predispuestos, independientemente de la presencia de sus habitantes, a ser en cierto modo los primeros que manifiestan esta cualidad vibratoria, es decir, esta conciencia particular donde cuando penetráis en este lugar o en esta atmósfera, sienten no energía, no solamente el corazón o una estructura vibral que se activa, sino realmente un estado de paz, incluso de irrealidad en este lugar, porque este lugar efectivamente, o este lugar donde esta persona está pasando en la dimensión superior y existirá de cierta manera en otras dimensiones. Entonces, es totalmente normal que sientan este sentimiento de paz, ver incluso de irrealidad en relación a la realidad de este mundo,
pudiendo manifestarse en los encuentros de hermanos o de hermanas, en ciertos lugares, y creo además que vais a experimentar esto en poco tiempo, en lugares que están preparados para esto por la presencia de los elfos, así es. Todo eso, ustedes van a darse cuenta por ustedes mismos, muy pronto, en la experiencia aquí pero también en las múltiples experiencias que los hermanos y las hermanas van a vivir. Van a darse cuenta que por ejemplo un simple árbol, que no es un árbol maestro, se vuelve cargado de esta paz. Desde luego si ustedes andan por el bosque, van a ser tocados por la gracia de la paz que emana de este espacio o de una persona o de un vegetal. Así pues esto, va a ser cada vez más corriente. También van a ver que van a disfrutar por ejemplo de encontrar tal persona, tal hermano, tal hermana, y que ustedes se quedarán ahí simplemente, en silencio, en presencia. No habrá más necesidad de charlas, ni habrá más necesidad de hablar de espiritualidad, ni habrá más necesidad de hablar en absoluto. Ustedes estarán ahí, en esta paz, en esta felicidad. Cuando eso se produce con un hermano o una hermana, cuando eso se produce en un lugar que ustedes van a elegir o que encuentran espontáneamente, agradezcan desde luego, porque están en la gracia de una dimensión que no está todavía instalada en todas partes. Es la superposición, en estos lugares o en algunas personas, total y en concordancia, de lo eterno y de lo efímero. Así pues, desde luego, van a darse cuenta que existen hermanos y hermanas, animales, árboles, situaciones, espacios particulares que están ya en esta paz. Entonces eso ustedes lo pueden ver quizá también cada vez más bajo la forma de imágenes en ultratemporalidad, que no tienen nada que ver con las imágenes astrales pero que les darán por ejemplo, no sé, ustedes imaginan. Me encantaría encontrarme al lado de donde estoy un espacio de paz como ese, que está ya en otra dimensión. Pídanlo simplemente como una intención y verán la respuesta que tendrán, y se darán cuenta además que esos lugares no son tan raros, porque no dependen de una historia pasada, no dependen solamente ahora de la instalación de pueblos elementales en esos lugares, no dependen tampoco de la presencia armoniosa de los elementos sino simplemente, son lugares donde a la vez la luz adamantina se ha presentado pero al mismo tiempo la luz adamantina del núcleo cristalino los ha unido. Es el equilibrio entre el cielo y la tierra. Son las dos polaridades de la luz vibral en el fuego vibral y en el éter de la tierra que suben, y que los alinean a ustedes en el corazón. Alineándolos en el corazón, eso los pone en la vacuidad y en la capacidad para vivir la liberación, mucho más que por la vibración. Porque la liberación está ligada al absoluto y el absoluto no está ligado solamente a la vibración porque eso concierne a la conciencia. Si ustedes comprenden esto, se les van a volver accesibles ciertos lugares, ciertas personas sin desearlo, sin quererlo, por lo que emana espontáneamente a ese lugar o de esa persona, o de ese hermano o de ese animal, va a ponerlos por resonancia en el mismo estado. Y por cierto eso forma parte de lo que les ha dicho Hildegard de Bingen con respecto a esta noción de repulsión. Cuando hayan experimentado esos lugares, esas personas, de manera suficientemente convincente para ustedes, verán que no podrán soportar más todo lo que es falso, y cada vez menos. Entonces desde luego, eso puede poner algunos problemas para los que están, yo diría, en ambientes muy tierra a tierra y muy cerrados. Pero incluso ahí, en un momento dado, verá que si ustedes llegan a meterse en ese silencio, en el coro de los ángeles, en el espíritu del sol, sin pedir nada, el lugar no podrá quedar más tal como está, no porque ustedes son magos, no porque ustedes quieren transformar las cosas y hacer un espectáculo, sino porque eso está en la naturaleza de las cosas y en la naturaleza de la conciencia. Y todo eso, desde luego, está ligado al fuego que se despliega ahora y de manera total sobre la Tierra. Pregunta. Inversamente, ¿hay lugares para evitar como los castillos cátaros? Entonces querido amigo, pienso que tienes mucho más chance de vivir lo que yo nombraría estados de conciencia que están ligados directamente a la naturaleza y no en los lugares históricos.
Los únicos lugares históricos válidos, son los que han escapado a la falsificación o a los conflictos, es decir, por ejemplo los círculos de fuego de los ancianos, a condición de conocerlos, pero sobre todo los lugares donde no ha habido justamente esas historias de confrontación entre la sombra y la luz. Eso no quiere decir que esos lugares son negativos, eso no quiere decir que esos lugares están alterados, eso quiere decir simplemente que habrá mucho más facilidad dentro de la naturaleza, y yo diría incluso dentro de los círculos más bien completamente cerrados pero que no conocen la dualidad del combate, de la oposición bien barra mal como eso ha tenido lugar por ejemplo, como tú lo has dicho, en los castillos cátaros o en ciertos lugares religiosos. Yo creo que Miguel ha sido muy claro, y otros también antes que él, sobre esas nociones de religión o de lugares religiosos. Hay que pasar por la supresión total, no por la voluntad pero por la luz, de todo lo que está ligado, yo diría, a los mecanismos de depredación bajo una forma o bajo otra. Y hasta que se demuestre lo contrario, puesto que has dado el ejemplo, por ejemplo, de los castillos cátaros, pero es válido también en todo lugar donde ha habido a la vez la luz y a la vez el combate de la sombra contra esta luz, puesto que no son lugares neutros. Yo te estoy hablando de lugares que son naturales o que no han sido invertidos o que no han estado en lucha. Y es más probable encontrar eso con un árbol, con un animal salvaje, con una mariposa, en vez de lugares como esos. Eso no quiere decir que no sea posible, ya que ustedes son lo importante, pero no vale la pena dirigirse a cosas que están cargadas de memorias, ya sean positivas o sean negativas. No es en absoluto lo mismo. Pregunta. El arcángel Miguel dijo que entregaría la espada de la verdad a algunos de nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? La espada de la verdad es el verbo creador. Es el verbo operador de creación. Es a la vez el verbo pronunciado por las palabras, pero también el verbo del silencio, el que ustedes viven desde el principio de esta tarde con algunos intervinientes, en momentos precisos. Es el coro de los ángeles, es el espíritu del sol que, les recuerdo, no están limitados a una forma, incluso a la más magnífica de todas. Es decir que el espíritu del sol y el coro de los ángeles no representan ninguna matriz, mismo una matriz de libertad como el Cristo. Es el canto de la vida, que es más probable encontrar en los lugares donde de alguna manera se sembró la luz o las partículas diamantinas se depositaron o líneas de menor resistencia que emergen del núcleo cristalino de la Tierra y eso no necesita de la historia humana. Y les recuerdo, que esto puede estar en ustedes mismos. Así que, mientras tú creas que hay que buscar al exterior, desde luego que es útil encontrar estos lugares, pero yo hablé acerca de encontrar estos lugares de manera natural, por ejemplo, bajar a la calle y cruzarse con una mariposa, pero no decidir ir a tal lugar porque tiene una historia o porque te han dicho que encontrarás allí algo, porque eso está en ti. Cuidado con desviarse hacia un principio de dualidad en la búsqueda de algo excepcional. Lo excepcional, está en la mariposa que llegará a posarse en tu dedo, que no está en los castillos cátaros. Tampoco está en el Gólgota. No está en un lugar donde el hombre puso su memoria, su historia, ya que estas vibraciones, este fuego vibral escapa a cualquier noción de historia en este mundo y no es tributario de ninguna historia. Así que, yo diría que es mucho más fácil de encontrar en la naturaleza que en los edificios del tipo que sean. Pregunta. En cuanto a la espada de Miguel, él ha dicho que algunos de entre nosotros van a recibirla. No esperen tener en la mano una espada como chiquillos. La espada de verdad de Miguel, es la espada del verbo creador, como ya lo dije. Es eso la espada de verdad. Es vuestro verbo y presencia, no solamente a través de lo que dicen, y de la paz que irradian, sino a través de lo que emana de ustedes cuando son sacrificados, cuando son resucitados. Pero no cuenten con un lugar para resucitar. Ustedes solo pueden contar consigo mismo. Desde luego que pueden estabilizar eso, como ya lo dije,
cerca de los elfos, en los bosques, próximo a los ríos, en la floresta, cerca de las flores, de ciertos animales o de ciertos insectos, de manera más evidente que en el pórtico del Vaticano, por ejemplo. Silencio. Pregunta. ¿Todos los humanos que tienen un alma, pero que no están preparados, recibirán ellos el fuego antes de los últimos días? Usted lo recibirá, quienes no lo han vivido, ya sea ahora o efectivamente antes del llamado de María, pero eso no podrá ser después, ya que eso será realizado. Después, ustedes afrontarán, o no, las consecuencias de esta confrontación, no como punición o como retribución, como fue dicho, sino más bien como lo que tienen que cumplir, para recuperar la entera libertad o quizá a sufrir, cuando yo les digo, cumplir. Pero eso que sufran, no es nada comparado con la libertad. Silencio. Por otra parte ustedes ven, en la medida de sus preguntas que continúan viviendo ese estado de paz que se instala. Y el fuego vibral, ese fuego que devora la ilusión, ese fuego insaciable que consume todo lo no es verdadero y que los alegra en extremo. Silencio. Pregunta. ¿Cuál es el lugar del espíritu en este mundo? ¿Actualmente o en el futuro? El lugar del espíritu en este mundo, es muy limitado. El lugar del espíritu en lo que viene, es la totalidad del mundo. No habrá medias tintas. Yo llamé a eso, hace tiempo, el tú está planeta, como también tú está la conciencia efímera. Es el tú está todo lo que es falso, si tú prefieres. El lugar del espíritu pasará a ser total. No habrá lugar para otra cosa que el espíritu, que es el caso en todos los mundos libres, ya sea que ustedes permanezcan sobre una tierra ascendida, pasen a la intratierra, o a su origen estelar, que vayan a una u otra dimensión, o prefieran ser el absoluto, poco importa, el espíritu llenará todo. Y es en este mundo que el espíritu fue asfixiado y alterado. En este mundo y en otros, ustedes ya sabían que había otros sistemas falsificados. Tampoco comprendo bien el sentido de esta pregunta. Eso simplemente quiere decir que hay algo detrás que yo quizá no comprendí o que tú no has querido decir. Pregunta. ¿Los hombres que desencarnan pueden despertarse si no lo hicieron antes? Y primero, ¿qué es lo que se desencarna? Las almas de humanos. No entiendo cómo una alma, y si sois una alma encarnada, es que estáis en un cuerpo físico. Las personas que se van ahora o que se fueron hace poco tiempo. Sí, es el caso desde hace ya varios años ya. Los hay que están sobre los círculos de fuego, lo tiene allí quienes dijeron hasta la vista al encerramiento, los hay que se reencarnaron para disfrutar del espectáculo y hay otros que están en éxtasis, porque tienen que esperar el momento colectivo. No están listos de estar despiertos. Entonces no pueden errar más en el astral, no pueden estar sometidos más a las fuerzas arcónticas residuales ni de estar impactados por los egregores de las creencias que existen al nivel astral que, se lo recuerdo, están en fase plena de dislocación ahora, es más de disolución. Veis bien además que la matriz temporal de este mundo se cruje por todos los lados, en sentido propio como en sentido figurado. Todo cruje. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿No van a ser acogidos por arcontes como antes en el mundo astral? No. Ya es así desde las bodas celestiales, en parte. Ahora es en totalidad desde que Shambhala fue limpiada, es decir, el día de todos los santos 2010, antes de la liberación de la tierra. Todo lo que queda, son servidores de los arcontes o servidores de Lucifer, pero que no saben que Lucifer ya se cambió de bando. Y quedan algunas fuerzas arcónticas residuales y algunos demonios que han sido precipitados sobre la tierra porque no pudieron recobrar la luz, y ellos también deben pasar los 132 días famosos, para darse cuenta un poco de lo que es.
Pero por supuesto hay un contingente importante de almas humanas que dejaron sus cuerpos, y sobre todo más o menos desde hace 18 meses, que se encuentran sobre los círculos de fuego que os esperan pacientemente o bien intervienen en vuestro plano para poner un poco de orden en este lado sutil que no es el astral sino que es, yo diría, los modelos o las matrices etéricas, incluso si el término etéricas no es completamente exacto, es decir, la remanencia. No son unas entidades sino son unos programas que evolucionan, unos mini egregores o maxi egregores que evolucionan en rueda libre, si lo prefieren. Y aquellos que aceptaron, que están desencarnados, algunos aceptaron de hacer la limpieza. Pero estos van a volverse cada vez menos importantes a medida que las fuerzas de la Confederación Intergaláctica penetran cada vez más en vuestra dimensión. Pregunta. ¿Los momentos de éxtasis que vivimos están allí para prepararnos? Los momentos de éxtasis que viví son unas preparaciones a vivir la verdadera éxtasis, por supuesto. Hay una especie de aclimatación, si puedo decir, en este estado particular que, se lo recuerdo, está en la frontera entre la infinita presencia, la última presencia y lo absoluto. Es allí donde podéis tener la visión panorámica, no solamente de todo el mundo sino de todos los mundos y de todas las posibles de la conciencia. No es un espacio o un lugar, es un estado de la conciencia, si lo prefieren, que es previo a vuestro devenir, si puedo expresarme así. Pregunta. ¿Qué será de los que están en la intratierra? ¿Pero quién está en la intratierra? Les recuerdo que Ramatan y todos los guardianes de la intratierra no tenían ya ninguna razón en quedarse en la intratierra desde que el núcleo cristalino de la Tierra fue liberado. La intratierra espera a sus nuevos ocupantes, vamos a decir. Por supuesto, esto os permite de verificar también que algunos pequeños listos hacen hablar a aquellos que no están más aquí. Entonces no hay nadie más en la intratierra. No. El espacio está listo para ustedes, para algunos de entre ustedes. Yo diría que esto no os concierne de este lado de Occidente sino más bien para el otro lado, es decir más bien en América Latina y en América del Norte. Hay muy pocas entradas intraterrestres efectivas de este lado de Europa. La gran mayoría están concentradas por el otro lado, tanto sobre la costa pacífica como de la costa atlántica de América del Norte y de América del Sur. Pregunta. Desde la intervención de Mikal, siento un fuerte calor a nivel del chakra del corazón. ¿Huele a quemado o no? Mientras que no huela a quemado y que no hume, no hay ningún peligro. Pero es totalmente normal. Me parece que es lo que hizo Mikal. Me parece que hablamos del fuego y que vamos a vivir el fuego, por fin, vais a vivir y vamos a vivir a vuestro lado cada vez más este fuego. Esto fue llamado el fuego del corazón, me parece. Esto os permitirá de verificar la diferencia, si puedo decir, y evitar las confusiones en el fuego vital que es la energía que circula y el fuego del corazón que no es una circulación de energía, sino que es un estado de tu conciencia. Pregunta. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que no logran adaptarse a este mundo, toman sustancias como el cannabis o huyen de la realidad? No, ellos huyen de la realidad de este mundo pero no huyen de la vida. Hay que saber de todas formas que entre todos estos jóvenes que son unos seres que se encarnaron desde la llegada del Espíritu Santo, hablo aquí del tramo de edad que tiene como máximo 30 años hoy, que no son solo los muy jóvenes. Cualesquiera que sean las experiencias, cualesquiera que sean, como tú dices, huir de la realidad con productos que llamáis estupefacientes o enteógenos, pero estos seres están posiblemente mucho menos oxidados que tú para acoger la luz. Cuando él dice que hay que estar presente aquí y ahora, hay que estar en la realidad de la ilusión de este mundo, pero él nunca dijo que había que aceptar todo lo que dice este mundo. De eso os vais a dar cuenta, esto ha sido explicado por Hildegarde de Bingen ya que ella os dijo que no podríais comprometeros más y tener compromisos con todo lo que es falso, en todos vuestros asuntos, que sea con el banco, que sea con el marido, que sea con la mujer, que sea con los niños.
No con relación a vuestro punto de vista como persona y vuestros intereses, pero más bien con relación a la verdad. Y esta joven generación de seres que pueden parecer, diría yo, como completamente desarraigados, estos jóvenes, hay que pensar que tal vez si utilizan estos productos, no es para huir de la realidad, sino para huir de las circunstancias de este mundo, porque se sienten encerrados. Pues vosotros, habéis sido formateados con energías diferentes, la pregación no era tan intensa como hoy. Una apariencia de libertad existía, lo que ya no existe en ningún país. Entonces no te preguntes más acerca de estos jóvenes y sus productos estupefacientes porque allí algunos van a tener sorpresas, y no es necesariamente lo que observáis o juzgáis con la mirada de esta dimensión, por ejemplo con relación a los estupefacientes. Porque hay gente que está en rechazo de este mundo pero no rechazan la vida, todo lo contrario. Ellos buscan la verdadera vida y saben muy bien que ninguna vida verdadera es posible insertándose en el marco de esta matriz que se muere. ¿Por qué querrías que se insertaran en un modelo social que no les corresponde? Ellos no niegan la vida, niegan sus mecanismos de predación, es muy diferente. Hay seres muy evolucionados ahí. Pregunta. Hay sin embargo muchos de estos jóvenes que no pueden con ello y que se suicidan. Es también una forma de liberación. A partir del instante en que adoptáis el punto de vista del absoluto, y estos jóvenes que no están dispuestos a seguir, no hay más karma que valga. Aquellos que ahora se suicidan, ¿creéis que el suicidio va a conllevar un castigo? Pero para que hubiese un castigo, hacían falta los arcontes para engañaros y deciros: mira lo que has hecho, sacrificaste tu cuerpo, tienes que volver. Pero esto, ya no existe. Estos jóvenes y estas personas ya están fuera de la ilusión de este mundo, con sus mecanismos de funcionamiento, pero no están fuera de la vida. No atentan contra su vida, ya que son inmortales, simplemente atentan y quieren acabar con esta ilusión. No hay en ello ninguna culpabilidad ni ningún juicio. Esto, son las creencias que os han sido inculcadas por los arcontes y por algunos educadores espirituales que os hicieron culpabilizar con respecto a esas nociones, solo eso. Ya que este mundo es una ilusión. En la pregunta que formulas, te traicionas a ti mismo y tu adhesión a este mundo y sus leyes. Los jóvenes no son ingenuos, sobre todo los que tienen menos de 30 años y especialmente los muy jóvenes, los que, digámoslo así, están en la edad más desagradable de la adolescencia. Claro que ellos niegan este mundo. ¿Cómo alguien que fuera lo suficientemente despierto, sea cual sea su edad, puede avalar el funcionamiento de este mundo? Es normal, la juventud es la rebelión, es la revolución, es la ausencia de compromiso, pero no es una huida de la realidad. Lo que no quiere decir que hay que suicidarse, por supuesto, sino que hay que posicionarse de otra forma, porque pensando esto, lo que estás expresando demuestra simplemente que estás todavía sometida al karma de este mundo. Os recuerdo además que nuestros hermanos arcturianos la están liando gorda con los arcontes, todo el día cruzando el hierro, pegándose tiros, se divierten como locos. No hay ningún problema en ello. Son las circunstancias de este mundo que os hacen decir que esto está mal. Todo depende del punto de vista. Pregunta. Mi hijo se suicidó con 20 años, no comprendía este mundo y no se adaptaba a él. Pero tenía razón. ¿Por qué quieres forzar a alguien, fuera él tu hijo, a aceptar la ilusión? ¿En nombre de qué? ¿Por qué eras su madre? Esto solo demuestra un apego. El apego pertenece a este mundo. El alma es libre. Y si el alma ya no está, entonces en este caso es imposible que existan nociones de paternidad o de maternidad. El problema, eres tú, no él. ¿Entiendes esto? Es aquel que lo dice que es. Pero no hay ningún castigo incluso si el suicidio sucedió, diría yo, antes de las bodas celestes y antes de la liberación de la tierra. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento?
O se reencarnó, lo que era lo más lógico, o se quedó en éxtasis, aunque entre 2006 y 2009 hubieron excepciones, por supuesto. Porque ustedes tienen, por ejemplo, los jóvenes que no soportan este mundo, que se suicidaron, sin incluso hablar de los estupefacientes o los que sea. ¿Y qué es lo que ha pasado? Estos jóvenes tenían un tal rechazo no de la vida sino de este marco normativo de este mundo, una vez que ellos se suicidaron, escaparon. No han podido ser detenidos por los arcontes. Ellos no han creído ya a estos señores disque de luz que venían a decirles que había que regresar sobre la tierra. Ellos eran suficientemente autónomos y libres para saber lo que hacían. Entonces lo que tú contemplas efectivamente con la pena de la madre por él es una gran libertad. Tu hijo no es tu hijo que el tiempo de una vida. Te recuerdo siempre que aquel que ha sido tu hijo en esta vida, o para un padre, no es siempre los dos, es necesariamente alguien a quien mataste en una vida pasada. Por lo tanto eso relativiza el karma, lo es. Pero el fuego del espíritu va a barrer todo esto. Todas las nociones de hijos, de padres, no existen en las otras dimensiones. Es preciso descondicionarse a las costumbres de apegos y de pertenencias, o de filiación. Son las circunstancias de este mundo que hacen esto. Ella ha tenido la ocasión de expresar, hace 7 años ahora, un cierto número de cosas sobre estas leyes de karma, de hablar como se pasaba, yo diría, la generación de un cuerpo en los mundos unificados, incluso carbonosos. Esto nada tiene que ver con lo que se vive aquí. Te envío a esto porque he sido explícito, y de manera muy extensa, durante un cierto periodo, sobre todo cuando hablamos del abandono a la luz con el arcángel Anal y sobre todo durante las bodas celestiales. Uno puede decir que la filiación en este mundo solo representa la forma más perfeccionada de la depredación. Esto es difícil de percibir para aquellos que se consideran como padres, pero es exactamente esto. Pregunta. ¿No hubo nunca relación de amor? Pero, por supuesto que sí hay una relación de amor, pero un amor que puede ser justo pero que permanecerá condicionado por esta relación kármica particular. Y precisamente aquel que fue asesinado, como lo he dicho, acepta regresar en el vientre, o en el medio, si el padre es el responsable de su muerte, entonces el karma no funciona en el sentido que creen. Pero el karma es una ilusión total de este mundo, creado desde cero por los arcontes. Mientras que la sabiduría budista, allí, ella puede ir a repararse. No crean en nada, y sobre todo en el karma. Por supuesto que hay una retribución en este mundo, porque son las leyes de este mundo, pero esto no tiene ninguna realidad, esto forma parte de la ilusión, de las quimeras de este mundo, de las que va a mejorar la vida después de la vida. Incluso yo lo he creído cuando vivo, a pesar de mi encuentro con el sol. El peso de las costumbres, el peso de las creencias, el peso de la noción de maternidad, de paternidad, de herencia. Cristo se los ha cuando mismo dicho. Recuerden de lo que él dijo en el momento de su agonía. Él dijo a María que era su madre. Madre, he aquí a tu hijo mostrándole a Juan, y ha dicho a Juan. He aquí a tu madre. Él ha demostrado allí que los lazos espirituales, la libertad espiritual eran totalmente opuestos de la filiación en el sentido humano, con la necesidad de perpetuarse a través de un hijo, a través del dinero, a través de una continuación, o a través de un karma. Esto es el ego y nada más. Y todos aquellos que exhortan esto en las enseñanzas solo están bajo la influencia del ego y de los arcontes nada más, nada menos. Es preciso que se habitúen a la verdad cruda y desnuda ahora. Allí está el fuego vibral, allí está el fuego de la verdad. No está en la complacencia o en la explicación de vuestros karmas, de vuestros hijos, de vuestros padres. La autonomía y la libertad no reconocen nada de esto como verdadero. Silencio. Pregunta. Han dicho que en esta vida, uno es el resultado de todas nuestras vidas pasadas. En el seno del encerramiento, sí, por supuesto.
¿Esto no tiene nada que ver con el karma? Pues no, es el resultado simplemente de vuestras encarnaciones y de las leyes de este mundo, pero el karma no existe para el que es libre. Mientras que tú creas o te adhieras al karma, nunca serás libre. Y es un argumento fácil, de creer que todo lo que les llega solo es la consecuencia de un error pasado. Todo lo que llega es a consecuencia del encerramiento, y no del karma, principalmente. El karma deriva del encerramiento. Nada más luciferino, yo diría, en el sentido Illuminati, de creer que ustedes son dependientes de las acciones y de las acciones que han llevado a cabo en este mundo. Por supuesto que hoy lo que pasa a nivel de lo efímero, es su disolución. Ahora bien, la mejor manera de disolver lo efímero, es el fuego del espíritu, es todo lo que han vivido a nivel vibral durante estos años, pero es sobre todo aceptar y acoger incluso la trascendencia de la acción y reacción. Esto no solo quiere decir no creer esto, sino también atravesarlo. Pero no para adherirse, sino simplemente para atravesarlo. Ahora libérate a ti mismo de creer en el karma, ya que mientras que te creas sometido a un karma, no serán nunca libre. Porque te pones de oficio bajo la ley de acción y reacción que nada tienen que ver, les recuerdo, con la acción de gracia. La acción de gracia nada tiene que ver del karma. Es un condicionamiento, es un encerramiento más. En los mundos libres, el karma, pero esto hace reír, es incluso objeto de bromas, yo diría. Creo que se va a parar. Les transmito todas mis bendiciones, recuerden que vendré incluso para hacer un pequeño cow dentro de algunos días, a menos que haya lugar que esté libre, pero creo que no. Entonces les transmito todo mi amor y también todo el fuego del amor. En el fuego del amor, aquí en el que vuelven. Los abrazo y los estrecho sobre mi corazón, y les digo hasta pronto.